Lo dijo en la primera hora. Hablemos de seguridad, justamente. Está con nosotros Pablo Arosemena Marriott, el gobernador de la provincia del Guayas. Señor gobernador, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Gracias por la oportunidad. Un saludo para ti, para la cabina y para todos tus seguidores. Gracias, ahí lo tenemos. Lleva a preguntar que no lo veo al gobernador. A ver, gobernador, en la primera parte de este espacio nosotros pusimos declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que no salieron contentas de la reunión del día de ayer, señalando que sí, hubo buenas intenciones, pero no hubo concreciones. Yo le pregunté ayer, que entrevisté a Paola Pavón en un espacio digital que tengo en las tardes, si es que quedaron para tener otra reunión, y me dijo no hay una hoja de ruta, solamente el presidente extendió la mano y pare de contar. Yo le quiero preguntar si es así, si de esta reunión simplemente fue un conjunto de buenas intenciones, pero nada de concreciones. Gobernador Arosemena, tenga la bondad. Claro que sí. Yo diría que fue una reunión muy concreta y positiva, y no es un decir mío, sino lo que muchos manifestaron ahí adentro en vivo en la reunión. Fue una reunión que duró un poco más de 3 horas, me parece, donde participaron, más allá de las autoridades que estaban en la mesa directiva, incluyendo, pues, por supuesto, el presidente de la República, varios prefectos, alcaldes, alcaldesas, lo cual creo yo que enriqueció el debate, la discusión, justamente los temas claves y sensibles. El presidente habló al final, con lo cual también demuestra un talante democrático, poder escuchar todo tipo de voces, y se marcó un camino, un derrotero, una hoja de ruta, como mencionas. Ahora, evidentemente en los temas de seguridad, el detalle en específico no es algo que se lo dice en público. De hecho, esa reunión, yo diría que la primera parte de la reunión, tal vez la primera, una suerte de la mitad del primer tercio, fue con prensa. Luego ya fue una reunión tipo cónclave cerrado por la sensibilidad de los temas que se marcaron. Pero está muy bien definido cuál es el enemigo a derrotar en cuanto a narcotráfico, en cuanto a crimen organizado. Está bastante claro dónde están ubicados, en cuanto a la geografía nacional y de manera precisa en cada una, no solo las provincias, de los cantones, a nivel de los barrios en donde están ubicados estas mafias criminales, los recursos con los cuales ya se cuenta y con los que se va a contar. Pero hago énfasis en lo que ya se cuenta, porque a veces solamente se habla de lo que se va a tener y perdemos el punto de vista de los recursos con los que ya se cuentan para combatir este flagelo. Evidentemente se lucha con lo que se tiene, sin perjuicio de trabajar en paralelo en más recursos en cuanto a tecnología, para poder luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común que se desprende y que tienen todos como hilo conductor, en una palabra, la droga. La diferencia de la lucha contra la droga en el Ecuador de ahora con lo que pasaba tal vez hace mucho tiempo, donde la droga ya se había instalado en el Ecuador, es 2 cosas. Uno, la evidencia de la incautación histórica de droga. En lo que va de Guillermo Lasso, el presidente, se han incautado ya más de 300 toneladas de droga, 210 el año pasado, 90 lo que va de este año, 300 toneladas de droga, que si lo ponemos a valor de mercado son más de 8.000, 9.000 millones de dólares el valor de mercado de la droga incautada. Y lo segundo, que es que buena parte de esa droga, hay estimaciones de la Policía Nacional que hasta 1/3 de esa droga que entra al Ecuador por las fronteras, y que antes esto era de paso y se iba, hasta 1/3 se queda aquí localmente para envenenar a la niñez y la juventud. Entonces, también creo yo que fue positivo, y se lo escuché así a varios alcaldes, el aterrizar esos planes nacionales a planes cantonales de cada ciudad, donde los municipios tienen esa corresponsabilidad. No es la principal, pero es complementario, porque se combate el micronarcotráfico ya a nivel de barrio, a nivel de parques. Hoy los parques, y hablando tal vez aquí ya por Guayas y por Guayaquil y distintos cantones de esta provincia, los parques son ese lugar maravilloso del encuentro familiar, donde la madre puede llevar a sus hijos para que se desarrollen y estén en esparcimiento, o también, como se han convertido en muchas ciudades de esta provincia, son lugares donde se da el epicentro de la droga, del crimen, y donde surgen estos hacheritos, los consumidores del micronarcotráfico. Entonces, creo yo, siendo concreto, que fue positivo porque se escucharon distintas voces, porque se marcó una hoja de ruta, y donde evidentemente ya en los detalles del punto y de la coma, del cuándo exactamente, eso se manejó ya de forma reservada, y el presidente
de alguna forma confía en el sentido de madurez nacional de cada uno de los actores que estuvieron ahí presentes para saber manejar la información con la sensibilidad que se requiere. Señor gobernador, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se mostró crítica respecto de este encuentro, respecto de esta reunión mantenida, y ha condicionado el apoyo del municipio para con el gobierno en materia de seguridad. ¿Qué es lo que dijo puntualmente? Si quieren colaboración, que paguen lo que deben. A esto también sumó que pedirá cuentas al gobierno sobre los recursos que ha invertido el municipio en materia de seguridad. ¿Qué opinión le merece esta postura? A ver, lo primero, de lo que pudimos vivir el día de ayer, creo que hubo una suerte de postura crítica antes de que arranque el evento. Se lo pudiera calificar como una suerte de puesta en escena, porque antes de que arranque el evento en los afueras se llevaron decenas de camionetas de la ATM y de la Corporación de Seguridad Ciudadana del propio municipio de Guayaquil hasta la ciudad de Quito. Ahí al menos a mí me caben dos interrogantes como guayaquileño. Una, y luego como ecuatoriano. Como guayaquileño, ¿cuál es el beneficio para Guayaquil de haber llevado las camionetas de Guayaquil y la Policía Municipal de Guayaquil a la ciudad de Quito, donde no tienen jurisdicción? Uno. Y dos, como ecuatoriano, ¿cuál es el beneficio concreto para los ciudadanos quiteños el día de ayer de haber tenido a la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil en Quito con camionetas y con sirenas? Creo que eso no tiene ningún beneficio. Entonces, más bien eso es algo que no creo que en el sector público se pueda hacer, digamos. Eso no aporta en nada y es un mal gasto de recursos, primera cosa. Segunda cosa, en la parte de los recursos económicos, yo creo que ¿cuánto es el presupuesto del municipio de Guayaquil? Alrededor de, voy a poner un número grueso, 700, 800 millones de dólares. La alcaldesa dice que le adeudan alrededor de 60 millones de dólares, me parece. Es decir, que tiene más del 90% del presupuesto. Lo tiene sin perjuicio que entenderé pues que en días o semanas se le pondrán al día. Desconozco los detalles, pero lo que sí sé por la propia lógica es que tendrá más del 90% de los recursos al día de hoy. Entonces, si tienes los recursos, o la gran mayoría de los recursos, 9 de cada 10 dólares los tienes, ¿por qué condicionas el apoyar hasta tener hasta tener ese último dólar, si ya pudieras estar apoyando porque las necesidades son urgentes y son apremiantes y son de ya? Entonces, creo yo que aquí lo importante es ponernos de acuerdo. Creo que el tono de la reunión marcado por el presidente, como decía, al final fue un tono de estadista, un tono de el enemigo no está entre nosotros, el enemigo no está en un municipio, en una prefectura o en el gobierno central. El enemigo, de alguna forma, digamos, está fuera del Estado de Derecho, y si entre nosotros estamos divididos, pues se le hace el juego a ese enemigo narcocriminal, delincuente común. Entonces, de nuevo, insistir en esa cohesión, y creo que ahí está esa hoja de ruta. Y yo, sinceramente, siendo una persona que está en la parte operativa del día a día de la coordinación con policía, con Fuerzas Armadas, con los municipios de los distintos cantones de esta provincia, puedo decir que marca un mundo de diferencia cuando la gente sí se presenta a la reunión para trabajar, cuando dejan la silla vacía de la seguridad. Así que creo que es algo positivo que nos unamos, y el tema de los recursos seguramente se resolverá en días o semanas, pero no pienso yo que deben de esperar hasta eso para poner la parte que les corresponde. Acá me pasan el dato de que hace pocos minutos la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en diálogo con el canal Teleamazonas, ha señalado que la reunión fue para nada, porque salieron igual que entraron, sin respuestas y más bien con responsabilidades, porque el gobierno dijo que los gobiernos locales tienen más dinero que el gobierno central. ¿Qué opina usted sobre esta declaración de la alcaldesa Viteri? A ver, tratando de ir al sustrato del tema, más allá de la parte de los adjetivos, es cierto lo que ha dicho el presidente, y les doy un poquito el contexto. En la conversación, que si bien era el tema de seguridad, al reunirte pues con alcaldes y prefectos, salió un tema. Y de hecho, lo mencionó la alcaldesa. Ella mencionó el tema de que el gobierno tiene 10.000 millones de dólares y hay estas necesidades urgentes. Entonces el presidente, cuando tuvo el turno de la palabra hacia el final, hizo referencia a esto, y de una manera muy pedagógica el presidente de la República explicó que no es que el gobierno tiene 10.000 millones de dólares, explicó lo que significa la reserva internacional, la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, o esta reserva monetaria, que no es plata del gobierno. Primero, no son 10.000 millones, son 8.000 millones de dólares,
pero esas platas, por así decirlo, está compuesto de los siguientes acreedores. Primero, esa plata le pertenece a los depositantes del sistema financiero, del sistema bancario. Entonces no puedes agarrar plata que no te pertenece a ti, sino que es del sistema financiero de los depositantes. Segundo, esa plata son fondos de la Seguridad Social. Evidentemente le pertenece a la Seguridad Social. En tercer lugar, esa plata le pertenece a los propios GATS, municipios, prefecturas, parroquias, juntas parroquiales. Y por último, hay un pequeño saldo de alrededor de $700 millones de los 8.000, o sea, el 10%, digámoslo así, que le pertenece al gobierno y es parte de la cuenta única del Tesoro con lo que se paga sueldos, salarios y opera el gobierno. Entonces, es incorrecto decir que el gobierno estaría sentado sobre $8.000 millones, es indolente y no los utiliza, cuando la verdad, y el presidente se los demostró, es que esas platas tienen distintos acreedores. Y para ser preciso, los GATS tienen en el Banco Central más plata que el propio gobierno nacional. Es una relación casi que de 3-1, digamos, tienen casi 3 veces más, y el presidente un poco les decía, dense cuenta de eso. La plata que le pertenece al gobierno de esos 8.000 son alrededor de 700 millones, 800 millones, y el grueso es de los propios GATS, que ustedes tienen la libre disponibilidad para poder utilizarlos de acuerdo a la Constitución y la ley, y sus propios planes de desarrollo municipal y provincial. Entonces, ese fue un poco el contexto de la conversación, y espero que haya quedado claro. Creo que el presidente ahí fue extremadamente pedagógico, fue muy claro, y básicamente no confundan las platas, 1 y 2, utilicen sus propios recursos, que sí los tienen, e inclusive son más que los que en este momento, si tomas la foto, tiene el propio gobierno central. Pero lo de fondo, insisto, el presidente fue: trabajemos juntos, el enemigo está afuera, el enemigo es el narcotráfico, y fue contar ya detalles de cosas que se vienen en cuanto a nuevas coordinaciones y nuevo despliegue de la fuerza pública, policía, Fuerzas Armadas en el territorio nacional y entrando en las ciudades en coordinación con los alcaldes. Gobernador, recibo un mensaje de una persona conocedora de los temas de presupuestos locales que me dice: no es que los gobiernos locales tienen más plata que el gobierno, es que tienen presupuestos y esa plata tiene que usarse para planificación municipal integral, que es la prioridad de sus competencias. O sea, la seguridad es importante, pero no es la prioridad o no está en la primera línea de las competencias municipales. Es incorrecto decir que los GAD, me dicen, tienen el 90% disponible, esas platas se deben usar para competencias principales a nivel municipal. Porque digo, si uno revisa la Constitución, gobernadora Arosemena, la competencia primigenia de la seguridad la tiene el Ejecutivo, la tienen ustedes. Lo que pueden hacer los gobiernos locales es complementar con una debida coordinación esa competencia que es privativa del Ejecutivo, que tiene el monopolio de la seguridad, gobernador. Sí, sin duda. Digamos, el principio es lo que tú acabas de mencionar. ¿Cómo se concreta ese principio? La misma ley te da la pauta, y es el COTA, donde habla de la corresponsabilidad. Y hace todo el sentido del mundo que, digamos, la coordinación de lo que sucede en Guayaquil, o por mencionar, o en Guamote, digamos, o en cualquier ciudad de nuestro hermoso país, se lo haga con las propias autoridades locales, como tú bien dices, de forma complementaria y coordinada. Y de hecho diría que coordinación es ese verbo rector, tanto para gobernadores y en este caso para alcaldes, en lo que tiene que ver con seguridad. La coordinación, el hablar el mismo idioma, eso es clave, el no dejar la silla vacía de la seguridad, eso es fundamental para poder hacer un frente común. Entonces, eso, yo diría eso. Y también es cierto lo que mencionas, o sea, el tema de los recursos, así como el gobierno nacional tiene recursos para cumplir con salud, con educación, no solamente con seguridad, bonos, una serie de transferencias que tiene que realizar el gobierno para con los ciudadanos, la misma historia con los gobiernos seccionales, con los municipios, tienen recursos para cubrir una serie de temas, y de esos recursos dejan una parte para temas de forma complementaria de seguridad, que en algunos casos tiene que ver con camionetas, porque así los municipios lo han decidido, pero también mencionaba yo el día de ayer que hay municipios que no tienen la capacidad o la necesidad, o no ven la importancia de poner, digamos, una camioneta para complementar el trabajo de la policía, pero más bien lo que ponen es su contingente diario para poder coordinar con información ese trabajo que hace la policía en sus cantones. Y aquí al final del día, eso es lo que más importa, el trabajar de forma coordinada. Le consulto, ¿el gobierno tiene un plan real para combatir la inseguridad en el país? Y lo pregunto porque
es loable este encuentro que se ha dado con las diferentes autoridades locales y el compromiso de trabajar en conjunto, pero ¿no queda acaso esa sensación de que todo queda en declaratoria y que en la práctica no se ejecutan acciones concretas? Existe un plan muy concreto que por ley se lo tiene a nivel del gobierno nacional, los planes operativos de la Policía Nacional también, aterrizados a nivel provincial, coordinados por gobernadores. Los municipios también deben tener sus propios planes cantonales. Aquí no es un tema de planes, es un tema de coordinación. Tal vez para pasar de lo abstracto a lo concreto, yo quisiera dar un ejemplo concreto de lo que les puedo contar que puede ser enriquecedor para todos sus seguidores y todos sus oyentes. En la provincia del Guayas, en el Gran Guayaquil, lo que aquí la policía denomina la zona 8, que es Guayaquil, Durán, San Borondón, 3.200.000 habitantes, digamos que hay dos focos críticos de muertes violentas, de crimen, de delincuencia. El uno te lleva hacia el sur de Guayaquil, en esos distritos del sur de Guayaquil, no por otra razón que por los puertos que tenemos allá. Al tener puertos, así como eso nos potencia para el comercio, la producción, también esa moneda tiene la otra cara de que nos expone a la entrada y salida de cosas ilegales, droga, armas y dólares ilegales. Pero el otro foco tiene que ver con el Cerro Las Cabras en Durán. El Cerro Las Cabras como tal, para quien no lo conozca, pues geográficamente es un lugar donde tienes una vista maravillosa hacia todo Durán, y donde también vive muchísima gente muy buena. Sin perjuicio de eso, en los últimos años, ese lugar que tiene 34 accesos, una suerte de tipo favela de Brasil, se ha convertido en un epicentro del crimen, una guarida de micronarcotraficantes. Inclusive han habido lugares ahí en el Cerro Las Cabras, que la prensa lo ha documentado, que han sido escuelas de sicarios. Pues bien, ahí en el Cerro Las Cabras, 3 meses atrás, porque hay que sembrar para cosechar, hicimos una intervención que tenía 2 características dentro del plan de acción. 1, integral, y 2, sostenida. Integral, no solamente entramos con la fuerza pública, con policía y fuerzas armadas, con un gran contingente el numérico de efectivos de policía y fuerzas armadas, sino que además entramos con otras instituciones del Estado. Me refiero al INEC para levantar información, porque no existía información sobre quiénes son las personas que viven ahí, cuáles son sus necesidades más sentidas. Entramos con Ministerio de Salud, Deporte, Educación, MIES, inclusive entramos con otras instituciones que no son del gobierno central, con el municipio de ese sector, entramos con los bomberos, etcétera. Una intervención integral. Y sostenida. Sostenida quiere decir que hasta el día de hoy mantenemos ahí un contingente de policía de Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son los resultados? En el mes de marzo teníamos 19 muertes violentas, uno de los lugares, sino el más violento de esta provincia. En el mes de abril bajamos a 11 muertes violentas. En el mes de mayo, que cerramos hace una semana, logramos bajar a 5 muertes violentas. Es decir, en cuestión de 2 meses, bajar de 19 a 5 muertes violentas, y seguimos trabajando en la contención y la reducción. O sea, ese es un ejemplo concreto de lo que hay que hacer, se puede hacer, estamos haciendo y ya hemos hecho, en coordinación, porque esto no fue la idea de una sola persona y no solamente de un plan, y ese plan no es un libro que lo publicamos en una página web, porque por obvias razones, pues, si en el plan dice cómo vamos a hacer para bloquear los 34 accesos del Cerro Las Cabras, ustedes comprenderán que los criminales pueden ser criminales, pero no son tontos. Entonces, hay cierta información que hay que manejarla de manera sensible. Y cuando hicimos eso, contamos que ya lo habíamos hecho, no tanto que lo íbamos a hacer. Esa es un poco la dinámica en los temas de seguridad. Lo cojo como una buena práctica de algo que hay que amplificar a otros sectores de esta provincia. Gobernador, y con esto cierro, brevísimo. ¿Va a haber una nueva reunión con los alcaldes? Digamos, en la hoja de ruta se van a instalar mesas, va a haber un nuevo acercamiento, o simplemente nos quedamos con lo de ayer, gobernador Arosemena. A ver, quedó abierto la posibilidad de tener reuniones. Reuniones de ese tipo en particular son históricas en cuanto que no todos los días se reúnen todos los prefectos, todos los alcaldes, todos los gobernadores y toda la primera plana de seguridad de un gobierno con el propio presidente de la República. Digamos que sería impráctico reunirnos cada 15 días o una vez al mes, pero sin perjuicio de la periodicidad que tengan esas reuniones. Aquí lo importante es el aterrizaje, porque el ciudadano no está en la escuela del ejército, sino que el ciudadano está
acá en el territorio y lo importante es la coordinación. Yo en lo personal siento que salimos coordinados, siento que los alcaldes pudieron ver un estadista, más allá de los comentarios políticos. Pero usted dice que salieron coordinados, pero eso no dicen las otras autoridades, gobernador. Hay que entender que ellos están en campaña y digamos, yo como ciudadano soy intolerante con respecto a eso, pero como autoridad tengo que tener la comprensión de alguna forma de que ellos están en campaña, entonces por eso la pirotecnia y por eso hacer el show, pero tal vez más allá de eso me tengo que quedar con lo de fondo, porque en lo de fondo, en el día a día, somos nosotros los que estamos en las calles trabajando. Entonces, sí esperamos y sí es real mi expectativa de que la silla que había dejado vacía el municipio de Guayaquil en cuanto a las reuniones de coordinación de seguridad, pues ahora la vuelvan a llenar, porque esa participación es muy importante, es muy valiosa y juntos creo que podemos, no creo, juntos estoy seguro que podemos doblegar a este mal que es el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común. ¿Usted no tiene problema en volverse a sentar con Cintia Viteri? No, en ninguno. Esto no puede ser un tema de un contrapunto y ya no se puede trabajar. Aquí yo creo que todas las partes tienen la madurez necesaria para trabajar, más allá de cualquier circunstancia que se la pueda calificar que haya sido como un show. Pero más allá de eso, yo creo que aquí lo de fondo es que hay que trabajar. Porque eso es lo que corresponde, eso es lo que está en la naturaleza, yo creo que de todos nosotros, y eso es lo que la ciudadanía se merece. Autoridades coordinando y trabajando. A veces es como en el fútbol, puede ver a alguien que le haga un foul al otro, pero hay que darle la mano, levantarlo y seguir para adelante. Correcto. Gobernador Arosemena, gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy amable. Gracias. Muy gentil. Pablo Arosemena Marriott, gobernador de la provincia del Guayas, con su visión, él destaca, dice que sí hubo... digamos un norte, que hay un derrotero sobre el tema de seguridad, diferente a lo que han dicho tanto Cintia Viteri cuanto Paola Pavón y otros alcaldes. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.